Bueno, ¿qué son las leyes universales y qué función cumplen en nuestras vidas? Básicamente, al igual que la ley de la gravedad, existen muchas otras que rigen nuestra vida y que no nos damos cuenta. Entonces son siete, las vamos a explicar uno a uno, qué repercusiones tienen en la vida de una persona a nivel profesional, a nivel interno, a nivel de relaciones, a nivel de salud, a nivel de esta mentoría es que ustedes puedan comprender cada una de ellas y puedan entender cómo aplican en nuestras vidas, en nuestro día a día y cómo muchas veces las obviamos y no nos damos cuenta de ellas. ¿Listo? Entonces, la pregunta guía del día de hoy es, ¿qué está pasando realmente en mi vida que antes no estaba viendo? La primera ley, y bueno, una de las más importantes o de las que rige la vida realmente, es la ley del mentalismo. Hemos escuchado muchas veces como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, y básicamente lo que se refiere a esto es que todo es mente. Todo inicia por un pensamiento, todo inicia por una creencia. No sé si han visto la peli de Origen, en donde dicen que la única bacteria que no puede ser destruida es una idea. Porque después de que tú implantes una idea en la mente de una persona es imposible sacarla de ahí. Entonces, cuando entendemos esto, nos empezamos a ser muchísimo más cuidadosos con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que permitimos que entre en nuestra mente. ¿Listo? Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, entendemos que nada de lo que vemos allá afuera es lo que realmente es, sino que es una percepción de lo que nosotros hemos creído durante toda nuestra vida. ¿Sí? Nuestros pensamientos solo interpretan la vida, los filtran y los construyen. ¿Cómo se ve la vida? Si crees que no eres suficiente, interpretas rechazo donde no lo hay, dudas de ti, te autosaboteas. Entonces, una sola creencia, un solo pensamiento, muchas veces se encarga de limitarte a ti en cualquier área de tu vida. Entonces pónganse a pensar, no sé, a nivel de relaciones, a nivel de salud o a nivel de negocios, qué pensamientos y qué creencias hay en ustedes. Acuérdense cuando hablamos de la quinta dimensión o de la cuarta dimensión, que es el mundo de las ideas, y la quinta dimensión es el plano de las posibilidades. ¿Cuáles son esos pensamientos que están habiendo en mi mente que no me están permitiendo avanzar en lo que quiero avanzar? Porque ahí es donde voy a encontrar la raíz de todo. Porque podemos ver que no podemos controlar todo lo que pasa, pero sí podemos observar qué estoy pensando, qué historia me estoy contando y cómo esto está afectando lo que hago. Cambiar tu vida empieza por cuestionar tu pensamiento automático. Recuerden que durante el día tomamos más de 36.000 decisiones y solo somos conscientes del 20% de ellas. El otro 80% es automático. La mayoría de nuestras decisiones las tomamos en automático y las toma nuestro subconsciente. Entonces, cuando entendemos esto, volvemos a lo que siempre les digo, que es el tema de la presencia. Y es darnos el permiso de regular nuestro sistema nervioso para dejar de estar en automático, aterrizarme a la hora, aterrizarme al presente y ahí empezar a tomar decisiones diferentes porque voy a empezar a pensar diferente. Entonces, la ley número uno, ley del mentalismo, esta ley me va a permitir a mí entender que todo empieza por mí, todo empieza por mi creencia, todo empieza cuando salgo del automático, cuando me hago responsable de mi vida. Hacerme responsable me saca de la víctima, me saca del automático y me saca de pensamientos e ideas que no quiero tomar. Entonces, esa es una de las leyes más importantes. Después es la ley número dos, la ley de correspondencia, como es adentro es afuera. ¿Qué significa esto? Que tu mundo externo refleja tu mundo interno. No atraes lo que quieres, sostienes lo que eres. Básicamente es como yo me sienta por dentro, internamente, por eso yo siempre les hablo de que todo es mentalidad. Todo empieza de las creencias que yo tenga, de mí mismo. Entonces, si yo me siento una persona insuficiente, todos mis resultados allá afuera van a ser reflejados de cierta forma. Si yo me siento una persona segura y confiada, mis resultados también van a ser así. Entonces no quiere decir que yo sea adaptado al exterior, a lo externo, no soy adaptado a la vida, sino que yo elijo cómo reaccionar frente a ella. Entonces, tener esto claro me va a permitir a mí empezar a dominar mi mundo interno, empezar a dominar mi mente, empezar a dominar mis sentimientos y mis emociones,
para poder empezar a tener el control de mi vida. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Relaciones repetidas, mismos conflictos, mismos resultados. Si yo toda la vida me he sentido de cierta forma, si yo toda la vida me he sentido insuficiente, me he sentido sin confianza, me he sentido que no merezco las cosas, pues todos mis resultados van a ser así. Y hay algo muy importante y muy bonito que es lo que yo siempre menciono de los patrones repetitivos, y es que la vida se va a encargar de ponerte las personas, las circunstancias, las situaciones o las señales adecuadas para que tú te des cuenta que estás repitiendo un bucle, porque es imposible salir de un bucle si tú no te das cuenta que estás en él. Y básicamente eso es lo que se encarga el sistema de hacer, de impulsarte o meterte en la idea de que ahí deberías estar. Hablaba esta mañana que voy a tocar este tema, pero no por nada, sino porque es una experiencia propia, el tema de Dubái. Dubái se convirtió en una Matrix, a pesar de que la gente crea que está escapando de la Matrix. Dubái se convirtió en una Matrix en donde todos entran en ese entorno, todos entran en ese mundo, creyendo que son libres, pero a la final o al final terminan siendo controlados por esa Matrix. ¿Por qué? Porque a pesar de tenerlo todo, se los digo por experiencia propia, la energía que se siente allá, sí, es una energía que te empuja, que te impulsa, que te motiva, que te quiere ayudar a salir adelante, a tener resultados diferentes. Pero entras en ese automatismo del cual estamos hablando, en donde todos nuestros patrones inconscientes empiezan a manifestar y nosotros no nos damos cuenta porque creemos que estamos siendo libres. ¿Por qué? Porque tenemos dinero. Pero básicamente el dinero muchas veces lo único que hace es reafirmar o potenciar lo que las personas ya son. Entonces esto pasa en cualquier área de nuestra vida, pero quería tocar y hacer énfasis en esto porque a pesar de creer que estamos siendo libres, nuestros patrones inconscientes, si no los hacemos conscientes, van a seguir dominando nuestra vida para siempre. Entonces, cada vez que ustedes vean que otra vez me está pasando esto, otra vez estoy atrayendo a estas personas, otra vez estoy teniendo estos resultados, otra vez me estoy sintiendo así, no lo vean como algo malo. Todo lo contrario, empiecenlo a ver como una oportunidad que me está dando la vida para yo poder salir de un bucle en el que esté. ¿Listo? Porque o si no, nunca podríamos salir de ahí. Esa es la función real de las adversidades, de las situaciones difíciles. Mostrarnos lo que nuestro inconsciente está intentándonos mostrar, pero nosotros conscientemente no somos capaces de ver. Entonces, ¿cómo puedo aplicar realmente la ley de la correspondencia? En lugar de preguntarme por qué me pasa esto, tal cual lo que les estoy diciendo, empezar a preguntar qué parte de mí está sosteniendo esto. Lo externo cambia cuando lo interno se ordena. Las dos, en la encuesta que les hice de cómo reconocer un patrón, eso lo vamos a ver en la próxima mentoría, pero me va a permitir eso. Cuando yo reconozco un patrón, me doy cuenta cómo me estoy sintiendo por dentro y qué identidad estoy sosteniendo por dentro y por qué estoy repitiendo situaciones sin que yo me dé cuenta. Y ahí es cuando yo empiezo a reconocerlas. Entiendo la raíz, esa raíz me determina y me indica por qué me comporto de cierta forma y por qué tengo los resultados que tengo. Pero en resumen, en la ley número 2, ley de correspondencia, como yo me estoy sintiendo todo el tiempo, analicen mucho cómo se están sintiendo. ¿Y cómo pueden analizar eso? A través del journal. Diariamente dense el permiso y tómense el trabajo de analizarse por dentro, de mirar cómo se están sintiendo o cómo se sintieron el día pasado, cómo se sintieron ayer, cómo se sintieron horas antes, en donde tuvieron miedo, en donde tuvieron ansiedad, en donde no sabían qué estaba pasando. Ahí, cuando ustedes hacen conciencia de eso, se dan cuenta que eso que ustedes estaban sintiendo era lo que realmente estaba manifestando la situación allá afuera. Pero en realidad nada de lo que estaba pasando era tan caótico como creíamos que estaba haciendo. Simplemente era nuestro sistema nervioso haciéndonos creer que era caótico. ¿Por qué? Porque venía acostumbrado a algo. Y como ya venía acostumbrado a algo, salirse de ahí, salirse de ese bucle, indica peligro para el sistema nervioso. Siempre les hablo de esto. Pero entonces, ya saber eso, al saber que yo por dentro puedo cambiar la percepción de lo que estoy sintiendo, eso mismo se va a reflejar allá afuera. ¿Listo?
Después viene la ley número 3, la ley de vibración. Nada está quieto, todo se mueve, todo es energía. Creemos muchas veces que cuando dejamos de hacer cosas estamos estancados, pero en realidad no. Nada se estanca. En realidad o creces o decreces. Las personas avanzan o van para atrás, pero ninguna persona se queda en el mismo lugar. Pónganse a pensar, las personas que entran en adicciones, creen que están en una adicción y creen que se están quedando ahí, pero en realidad no. En realidad cada vez están aumentando las probabilidades de quedarse y de hundirse más en esa adicción. Eso no es avanzar, eso es decrecer, a pesar de que la persona crea que está ahí. Porque los electrodomésticos o los elementos de tecnología o nosotros mismos como personas cuando estamos quietos nos enfermamos, nos dañamos, las cosas se oxidan, porque nada queda quieto, nada está estático, la energía se encarga de eso, la energía necesita movimiento. Cuando no hay movimiento, eso se llama entropía, la entropía busca ese movimiento, busca el caos, porque en el caos y en la colisión de partículas es en donde se crean cosas. Entonces, como no las hay, tiene que buscar de alguna forma cómo hacerlo. Entonces, ¿qué significa la ley de vibración? Todo en ti está en movimiento, emociones, energía, estados. No eres estático, estás constantemente cambiando de estado. Ya sé que yo no me puedo estancar, nunca, nunca me voy a estancar. Por eso también muchas personas que dicen otra vez tengo que empezar de cero, en realidad no, nunca empiezas de cero. Nunca empiezas nuevamente un proceso porque ya no eres esa persona. Porque hoy la persona que estás siendo en este instante es una persona totalmente diferente a la que eras hace una hora, a la que eras hace una semana o la que eras hace un año. Eso indica que todo está en constante movimiento. Todo, absolutamente todo. Nuestras células están constantemente moviéndose. A pesar de que tengo un ejemplo muy claro que es el del ayuno intermitente. A pesar de que en nuestro organismo no esté entrando alimento, no haya de dónde se genere digestión, nuestro cuerpo, a pesar de que no haya de dónde tomar nutrientes, eso se llama cetosis y autofagia, lo que hace es empezar a tomar energía de la grasa o llegan a un punto que ya ni siquiera hay cómo tomar energía de ahí, que lo que hacen es tomar energía de otras células que están dañadas. Y ahí es cuando el cuerpo se empieza a regenerar. Entonces, para mí eso me parece muy bacano, me parece muy bonito cómo el cuerpo es capaz de manifestar eso, de cómo el cuerpo es tan perfecto que si yo entiendo y lo escucho, me doy cuenta que en realidad no necesito nada externo. Y eso yo lo extrapolo a cualquier área de mi vida. Si yo no necesito comida para estar bien, entonces ¿por qué voy a necesitar un carro, una casa? ¿Por qué? En realidad no es así. En realidad no necesito nada de eso. ¿Qué pasa? Obviamente tenemos y cubrimos necesidades básicas en nuestra vida, pero son necesidades básicas para sobrevivir. No son necesidades básicas para sentirme suficiente. Entonces ya sé que nada externo me define. A pesar de que mi cuerpo lo necesite, yo puedo elegir tenerlo. No sé si yo les he contado, pero yo llevo mucho tiempo comiendo únicamente 2 veces al día, porque en realidad uno no necesita más. Uno no necesita eso, bueno, eso fue una jugada del consumismo, en donde nos hicieron creer que necesitábamos comer 6 veces al día, desayuno, almuerzo, comida, 11, 9 9 y no sé qué más cosas inventaron, pero en realidad no. En realidad no necesitamos todo eso. Nuestro cuerpo es tan perfecto que nuestro cuerpo nos indica cuándo necesitamos alimento. Entonces, si empezamos a escuchar nuestro cuerpo, ahí es cuando empieza la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque el consumismo, ¿qué quiere? Que tú todo el tiempo estés así, maquinando, 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 tanto en tu mente como en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque eso gasta energía. Y entre más ocupado estés, más fácil de controlar eres. Entre más alimento tengas dentro de tu cuerpo, tu organismo va a estar más ocupado digiriéndolo. ¿Y qué va a hacer eso? Te va a hacer sentir más cansado y te va a quitar energía. Pregúntenle, yo nunca lo he hecho, pero pregúntenle a personas que hayan hecho ayunos de más de 2 días y les van a decir
que después del tercer día se sienten muchísimo más enérgicos. ¿Por qué? Porque si supuestamente necesitamos comer 3 veces al día. ¿Ven? Entonces, si yo entiendo eso, y yo entiendo que mi cuerpo mi vida en general, lo único que necesita es movimiento, ahí empiezo a desprenderme de muchos mitos que me hacen creer que yo necesito cosas allá afuera para poder sentirme suficiente. ¿Listo? ¿Cómo puedo aplicar esta ley a mi vida? No luches contra el estado, aprendes a regularlo. Respiración, movimiento, presencia. No controlas todo, pero puedes influir en tu estado. ¿Se acuerdan cuando les digo que se los dije en la ley pasada? Y es, si yo soy capaz de empezar a entrar en presencia y salirme del automático, ahí puedo empezar a controlar mi mundo interno. ¿Sí? Puedo empezar a controlar esa vibración. Puedo empezar a controlar esa verdadera libertad de la que todos buscamos. Todos buscamos esa libertad que muchas veces creíamos que le íbamos a lograr tener cuando tuviéramos cosas. Ya sabemos que no. Ahora, ¿cómo poderla experimentar día a día? Si ya sé que nada externo me define, si ya sé que nada externo me domina, ahora, ¿cómo puedo hacer para experimentarla sin eso y sin buscarlo? Porque ahí es donde empieza esa paradoja. Esto, si se dan cuenta, termina siendo una secuencia. Estas leyes al final terminan siendo eso, terminan siendo como un circuito que se va conectando una con otra y que realmente empieza a definir cómo funciona nuestra vida. ¿Listo? Viene otra. Número 4, ley de polaridad. Todo tiene dos polos. Masculino, femenino, negro, blanco, frío, calor. Éxito, fracaso, amor, miedo, seguridad, inseguridad. Pero no son opuestos separados. Son extremos de lo mismo. Esto me parece increíble porque, por ejemplo, en el tema de abundancia, muchas veces creemos que la falta de abundancia es falta de tener cosas materiales. Pero en realidad el mundo es 100% abundante. Esto nos va a cambiar la percepción. ¿Por qué? Porque si tú tienes pensamientos negativos, el mundo ¿qué te va a dar? Te va a dar abundancia de esos pensamientos que estás teniendo. Si tú crees que no tienes dinero, el mundo te va a dar abundante, no tengo dinero. ¿Sí? Si tú te quejas todo el tiempo, el mundo te va a dar abundantes quejas o abundantes motivos para quejarte. Entonces, ya sé que el mundo es abundante. ¿Qué abundancia quiero experimentar? ¿Qué abundancia quiero elegir? ¿Quiero elegir la abundancia del polo opuesto al que quiero estar o al polo positivo en el cual me quiero manifestar día a día? Por eso dice que no son opuestos, son extremos de lo mismo. ¿Cómo se ve esto en la vida? La persona que más miedo tiene también es la que más capacidad tiene. ¡Buah! Esto me parece muy loco. Es muy poderoso porque al final, entre más miedo yo tenga de hacer algo, es porque más cerca estoy de un cambio. Es porque más posibilidades hay de poderlo lograr. Hay más posibilidades hay de poder salir de la situación en la que estaba. Pero recuerden, si todo esto lo llevamos al tema emocional, al tema bioneuroemocional, al tema psicológico, yo tengo un patrón, yo tengo una identidad. Mi mente siempre se ha basado en una personalidad. Creer que yo ya no soy esa persona se siente como si fueras a morir. Se siente absolutamente peligroso, se siente como que se acabó el mundo. Pero la buena noticia, ¿cuál es? No va a pasar nada malo. Y ahí es donde se tienen que preguntar, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo tomo esa decisión? Cagado del susto, con todo el miedo del mundo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El otro día me reunía con una chica que es súper crack, que está en Colombia. Y me decía, Juli, es que me da pavor pararme en un escenario. Yo le decía, ¿por qué? Me decía, no sé, que piensen de mí que soy una estúpida, que no soy capaz. Yo le decía, ¿y si lo piensan? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar si piensan eso? No, pues que me regrese a mi casa llorando. Yo,
¿Y qué es lo peor que puede pasar con eso? Al final no hay nada tan grave como creemos que es. Nuestra mente es experta creando escenarios. Nuestra mente es experta haciéndonos creer que todo puede ser súper caótico. ¿Pero por qué? Porque venimos acostumbrados a ese polo en el cual todo es caótico. ¿Qué pasa si me paso al otro polo, en donde todo, ese caos, porque no va a dejar de haber caos? Recuerden, del movimiento. ¿Sí, la del movimiento? De vibración, perdón. Ley de vibración, todo está en movimiento. Entonces, movimiento es igual a caos. Si todo está en movimiento, ¿qué caos voy a elegir? ¿El caos en donde sufro lo que pueda pasar o en donde disfruto lo que pueda pasar? Porque si yo me subo a ese escenario cagado del susto, no va a cambiar lo que las demás personas piensan de mí. Va a cambiar cómo me siento yo. Si yo elijo creer que yo soy el mejor, tengo ese pensamiento en mi mente y empiezo a instaurar esa polaridad positiva del caos, me voy a parar en el escenario y voy a decir, listo, ahí voy cagado del susto, pero lo hago. No cambia el hecho, no cambia que esté asustado, cambia la sensación y la emoción, cambia el polo en el que yo estoy. Ya no estoy en ese polo caótico en donde todo es negativo y todo puede ser malo. Ahora estoy en ese polo en donde todo puede salir bien. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Si empiezo a entrar en esa polaridad, en donde no hay nada tan grave como parece, en donde mi mente únicamente está creando escenarios que no existen, en donde mi mente lo único que tiene es miedo a sentir miedo, porque en realidad no hay miedo a sentir nada más, porque no hay nada más. El sistema nervioso entra en colapso, te hace creer que va a haber un futuro caótico y catastrófico y por eso no tomas decisiones. Pero entonces yo elijo eso, ¿vale? ¿En qué polo me voy a poner? No hay ninguno malo ni ninguno bueno, simplemente es un polo. ¿En cuál elijo estar? ¿En cuál me voy a enfocar? ¿En dónde va a estar mi energía? ¿En dónde va a estar mi atención? ¿Listo? ¿Cómo puedo aplicar esto a la realidad? Cuando sientas algo negativo, pregúntate, ¿cuál es el otro extremo de esto? El mismo lugar donde está tu miedo, está tu crecimiento. Básicamente es eso. Básicamente, si yo sé que lo que necesito para trascender algo, para crecer, para pasar a un siguiente nivel, para hacer un salto cuántico, para elevar mi autoestima, mi autopercepción, y para elevar mi confianza, mis resultados, mi todo, lo que necesito es caos, voy a dejar de huirle a ese caos y voy a entender que hace parte de. Y si estoy en ese polo de queja, en ese polo de ansiedad, en ese polo de miedo, pues voy a elegir estar en ese mismo caos porque el caos no va a cambiar y me paso al polo en donde, vale, ¿cómo voy a enfrentar este caos? ¿Cuál es la percepción que voy a elegir ver de este caos? Y eso va a cambiar la experiencia de lo que está pasando, no va a cambiar lo que está pasando, va a seguir pasando. Lo que me va a sacar de ahí es mi actitud. Si mi actitud cambia frente a esa experiencia, mis acciones cambian y por ende el resultado cambia. Pero yo puedo experimentar una forma de ver algo, de ver una situación caótica y seguir ahí, o experimentar esa misma situación con una actitud diferente para salir de ahí. Pero muchas veces nuestro sistema parasimpático lo que se encarga es de apagar de prender todas esas alertas, perdón, para que nuestro sistema nervioso crea que lo que tenemos que hacer es luchar contra esa situación para ver si algún día salgo de ahí. Y lamentablemente luchar lo que hace es regula mi sistema nervioso para hacerme sentir que estoy haciendo cosas y que voy a salir de ahí. Pero en realidad ahí es donde se empieza a repetir el bucle. Ahí es donde empieza ese bucle infinito en donde yo sigo creyendo que si hago más, me esfuerzo más, me mato más y hago todo más difícil, voy a salir de ahí. Y en realidad no es así. Lo único que tengo que cambiar ni siquiera es lo que tengo que hacer, es la actitud frente a lo que está sucediendo. Eso va a cambiar lo que hago. ¿Listo? Ley número 5, la ley del ritmo. Todo sube y todo baja. ¿Qué significa esto? Que la vida no es lineal y se mueve en ciclos. ¿Cómo se ve en la vida? Momentos de energía alta, momentos de caída, fases de avance, fases de pausa. Pero básicamente sé que eso hace parte de.
Y el otro día lo analizaba en una gráfica de trading, por ejemplo. Si ustedes miran los patrones de las velas, no sé si han hecho trading en algún momento, pero lo que pasa es cuando ustedes miran, analizan un patrón, cuando el activo está en crecimiento y ustedes lo ponen en una temporalidad, por ejemplo, quieren analizar ese activo a una hora, ustedes miran que el activo puede estar cayendo. Y uno dirá como, no sé, el oro se fue a la miércoles. El oro ya se cayó. ¿Qué pasa? Que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en la vida. Y es, si yo amplío esa temporalidad y ya no la miro a una hora, sino la miro hace un año, y miro las estadísticas, esa caída que yo estaba viendo en una hora puede implicar que yo estaba bajando en esa temporalidad, pero durante el año el crecimiento que tuve, no sé si se ve, fue de aquí a aquí. Pero en esta temporalidad estaba bajando. Y puede que durante ese año mi vida también se viera así. Subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida. Que esos son impulsos y retrocesos. Es lo mismo que pasa en la vida. La vida va a tener impulsos y retrocesos. Si yo entiendo y elijo cambiar la percepción de las cosas que están pasando, entiendo que cualquier retroceso no es algo malo, es un impulso para subir más. El libro de Napoleon Hill de Piense y hágase rico dice que después de cualquier caos o de cualquier circunstancia y adversidad viene un bien mayor, viene un crecimiento equivalente a esa caída. Entonces, ok, estoy en una temporada de mi vida en donde no estoy retrocediendo, estoy cogiendo impulso. Empiezo a coger impulso porque yo sé que lo que se viene, si estoy preparado y empiezo a ver la vida de esa forma, si la veo desde la queja, desde el victimismo, desde el pobrecito, literalmente lo que va a hacer la vela y la estadística es bajar y va a seguir bajando y va a seguir bajando y va a seguir bajando. No porque no pueda crecer, sino porque lo que determina que esa vela crezca es mi actitud frente a lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, si entiendo esto, voy a dejar de quejarme por los momentos malos. Facturación buena, facturación mala. Relaciones buenas, relaciones malas. Un físico excelente o no tan excelente. Pero si yo estoy comprometido con la excelencia, amplío la temporalidad de esa gráfica y voy a ver que a pesar de que esté cayendo en el tiempo, quien yo era hace un año puede estar en 0 y hoy estoy en 10. Y puede que mañana esté en 9, pero voy a seguir estando más arriba que hace un año o que hace una semana. Y si yo me comprometo con esa excelencia, todo el tiempo voy a crecer. Esa gráfica va a seguir creciendo. Y entre más amplíe la temporalidad, la gráfica se va a ver muchísimo más tendida. Hacia arriba, en positivo. ¿Listo? ¿Cómo puedo aplicar eso en la vida real? Dejas de exigir estabilidad constante. Empiezas a entender esto va a pasar. No todo es retroceso. El adulto no se define por el pico, sino por cómo se sostiene en la bajada. Esto yo no se lo digo a todo el mundo porque no todo el mundo está preparado para esta información, pero si ustedes le preguntan a la gente en general qué es lo que más quieren en sus vidas, y es estabilidad. Todos piden estabilidad. Todos sueñan con algún día tener una vida estable en donde todo esté bien. Y en realidad no es así, porque la ley del ritmo indica que hay subidas y hay bajadas. Lo que cambia esa caída, lo que cambia el sufrir esa caída, es mi actitud frente a eso. Pero como ya sé que eso funciona así, yo ya no busco estabilidad. Si yo ya sé que la vida es movimiento, el mundo es movimiento, el universo es movimiento y es vibración, ¿por qué busco estabilidad? Todo lo contrario, si yo sé que todo está creciendo, si todo es entrópico, si todo está en colapso todo el tiempo, todas las partículas de onda están en colapso todo el tiempo, entonces yo ya dejo de buscar esa estabilidad, porque esa estabilidad es esa experiencia esa expectativa que yo tengo de la vida para algún día poderme sentir así. No, lo suelto.
y disfruto el famoso proceso, disfruto el camino, disfruto el famoso camino. Ahí es cuando disfruto la montaña y no busco solo el pico, porque el pico igualmente es esa vela que llega arriba y después viene para abajo. Si quiero seguir creciendo, tengo que empezar a entender que van a haber esas bajadas y voy a cambiar mi actitud frente a eso y me voy a preparar. ¿Cómo me preparo? Internamente, como yo me sienta, como es adentro, es afuera. Puede estar en caos todo, pero si yo me siento bien, lo caótico no va a dominar mi vida. ¿Listo? Ley de causa y efecto. Creo que esta sí la han escuchado mucho. Albert Einstein hablaba mucho sobre esta ley, que básicamente es que a cada acción viene una reacción. ¿Listo? Nada ocurre por casualidad. Todo lo que pasa tiene una causa, no siempre visible, pero siempre existe. ¿Cómo se ve en la vida? Resultados repetidos, consecuencias de decisiones pasadas, patrones que vuelven. Si yo toda mi vida he sido una persona perezosa, los resultados de esa vida van a ser los de una persona perezosa. Si yo toda mi vida he sido una persona saludable, he tomado decisiones saludables, mi vida va a ser las de una persona saludable. Quiero cambiar un resultado que no me está gustando. No intento cambiar el resultado, cambio la causa para cambiar ese efecto. Esto se los hablo muchas veces en las mentorías y es eso. Cambio la causa para cambiar el efecto y la causa soy yo, siempre. La causa son las decisiones que yo tomo día a día para cambiar ese resultado. ¿Qué pasa? Que la gente quiere cambiar esa causa y tener un resultado inmediato y no va a pasar. No va a pasar porque toda la manifestación de la realidad tiene delay, tiene retraso. Todo lo que yo haga hoy no se va a manifestar en este momento exacto. No se va a manifestar inmediatamente. ¿Por qué? Porque el mundo también necesita ese periodo de gestación. Que es como, si tú quieres tener un hijo, vas a tener que sí o sí esperar 9 meses. Y no quiere decir que ya listo, quedó embarazada y tengo el hijo. Todo tiene un proceso. Todo tiene ese proceso de gestación. Cualquier resultado en mi vida necesita esa fase, necesita ese proceso de gestación. ¿Para qué? Para solidificarse. Porque o si no, no van a tener bases estables. Por eso los resultados rápidos, por eso las personas que están buscando todo el tiempo la inmediatez, están buscando todo el tiempo ya, son los que, si ustedes se ponen a ver, son los que están cambiando de trabajo todo el tiempo, están cambiando de idea, están cambiando de mentor, están cambiando de lugar, están cambiando todo el tiempo creyendo que algún día van a encontrar ese supuesto pico. Pero no es así. Eso no va a pasar. Entonces, entender esto me va a permitir a mí ver la vida diferente, elegir diferente, tomar decisiones diferentes. ¿Listo? ¿Cómo puedo aplicar esto a la vida real? Dejar de accionar y empezar a observar. ¿Qué decisiones me trajeron hasta aquí? ¿Qué hábitos estoy repitiendo? Si cambias la causa, cambias el resultado. Si cambio yo, creo que todos los que están aquí se han dado cuenta que si yo por un tiempo prolongado hago algo, tomo una decisión constante, sea física, sea de relaciones, o sea de finanzas, o sea interna, eso va a generar sí o sí un cambio externo. Va a cambiar mis relaciones, va a cambiar mis finanzas y va a cambiar mi salud. Cambien ustedes por dentro, no busquen cambiar las circunstancias, no busquen cambiar las situaciones, cambien la causa que son ustedes. Y por último, la ley de generación o la ley de género, que también la llaman. Todo tiene una energía creadora. Todo proceso tiene una parte activa y una receptiva. Crear requiere equilibrio entre ambas partes. Esto, en resumen, es energía masculina y energía femenina. ¿Cómo se ven en la vida? Personas que solo piensan pero no actúan, o personas que actúan sin dirección. Aplicación real. Si equilibras acción más pausa, acción es masculino, pausa es femenina, decisión masculino, escucha femenina, hacer masculino, integrar femenino. Todo eso también es una mentoría que vamos a hacer próximamente para que ustedes lo empiecen a integrar también. Y es este tema de las energías.
No necesitas ser hombre para tener energía femenina y no necesitas ser mujer para tener energía masculina. Todos tenemos esto implícito en nosotros. ¿Por qué? Por ley de género. Porque todos los seres humanos, toda la humanidad, todo el universo y toda la creación tiene esas dos partes. ¿Por qué? Porque si no existe esa polaridad, no va a haber vida, no va a haber creación. ¿Listo? Entonces, no quiero quitarle importancia a esto porque de hecho integrar esas dos partes nos va a permitir sentirnos también diferentes. ¿Por qué? Porque si estamos muy en lo masculino, en el hacer todo el tiempo, vamos a estar en un desbalance. Va a haber ese desequilibrio. Vamos a creer todo el tiempo que necesitamos hacer más. Pero si yo me pongo en contexto con esta ley de género y entiendo que en mi vida también tienen que haber esas pausas, también tienen que haber esos momentos de introspección, también tienen que haber esos momentos de quietud y de integrar cosas, ahí es donde yo encuentro la plenitud. La plenitud la encuentro cuando integro esas dos, cuando me siento absolutamente orgulloso y feliz de quién soy y a través de la causa y efecto elijo cambiar mi causa, cambiar yo, mis efectos cambian porque integré esas dos áreas, porque integré esas dos energías. ¿Listo? Si esos dos géneros están en mí y logro aplicarlos en los momentos que debo aplicarlos, ahí voy a empezar a balancear mi vida y ahí es donde empezamos a entrar en plenitud. ¿Por qué? Porque yo creo que a todos les ha pasado que empiezan algo y si paran se sienten culpables por parar. ¿Cierto? Eso es porque estoy muy en lo femenino. O si pienso y todo el tiempo estoy pensando en hacer y no lo hago, estoy muy en lo femenino. Masculino, femenino. Entonces, si yo entiendo que así es la vida, digo, ok, hay momentos de quietud en donde yo tengo que pensar, integrar y analizar, pero hay momentos de acción y momentos en donde yo tengo que integrar esa energía masculina para crecer. ¿Listo? Entonces, si yo me memorizo estas siete leyes, empiezo a ver en mi vida en qué momentos exactos se empieza a manifestar y antes no me daba cuenta. ¿Listo? Para yo poder empezar a cambiar cosas que antes no podía cambiar porque básicamente no sabía que existían y no sabía que estaban ahí. Bueno, entonces, nada, este es el ejercicio práctico que diseñé, que es la lectura de tu propia vida con estas leyes. Se las voy a enviar por el grupo para que la puedan hacer. Pero paso 1, el estudiante elige una situación actual que le esté afectando. Paso 2, analiza con estas preguntas qué estoy pensando, mentalismo, qué refleja esto de mí, correspondencia, como es adentro es afuera, en qué estado estoy, vibración, acuérdense del mapa de los niveles de conciencia, cuál es el otro extremo, polaridad, si estoy vibrando en miedo, si estoy vibrando en ansiedad, cuál es el otro polo, y en qué fase estoy. Si hace un año, no sé, al inicio de años me estaba yendo súper bien y hoy no, ok, entiendo que es por ley del ritmo que estoy en un impulso para crecer. ¿Qué causó esto? ¿Cuál decisión? ¿Qué momento de mi vida me llevó a que yo hoy esté así? ¿Y qué debo equilibrar? ¿Qué se está manifestando más en mi vida? ¿La energía masculina o la energía femenina? Y el paso número 3, escribe la conclusión clara. Ahora entiendo que esto que me pasa es ta. ¿Listo? Háganlo y dense cuenta de cómo siempre tuvimos el control. De cómo siempre fuimos capaces de tomar las riendas de los resultados que queríamos tener. Y entendiendo esto, de ahora en adelante puedo ver la vida con estas leyes y puedo empezar a tomar decisiones diferentes, a sentirme diferente, a vibrar diferente. Y es más fácil salir de los momentos en donde no quiero estar. No estoy diciendo que salir de los momentos en donde no quiero estar es cambiar la circunstancia, no. Es cambiar cómo me siento en ese momento. Porque la circunstancia va a cambiar cuando yo cambio cómo me siento en ese momento. ¿Listo? Entonces, nada, me gusta mucho este tema. Si tienen más preguntas al respecto, bienvenidas sean.
Pero tomando el control de esto, podemos empezar a tomar el control de nuestra vida de una forma mucho más responsable y mucho más activa. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes, bienvenidas sean. Dime, Lisette. Tienes el micro apagado. Ya. Ah. Ya. Que he escrito algunas cosillas de las cosas que has dicho y pues del ejercicio este que has mandado y de todo lo que has dicho, sobre todo lo último, el que siempre hemos tenido el control y ha llegado un momento en el que a pesar de las oportunidades que se le presentan a uno en la vida y la posibilidad del cambio, no es hasta que uno realmente decide dar el paso que sucede. Y lo digo en mi propio ejemplo porque pues en este momento en que yo he sentido que realmente a pesar de todas las oportunidades de esto, de aquello, de lo otro, en que no me permito no hacer lo que hay que hacer, aunque me disguste, aunque me moleste, aunque no tenga deseo, aunque esté cansada, lo hago. Y pues recuerdo que tiempo atrás sentía que bueno, sí, no quería hacerlo, pero pues me inventaba una excusa o lo que sea. Entonces, con esto quiero decir que a veces tienes las posibilidades de llegar de encontrarte a ti misma o de dar ese salto, pero las circunstancias de la vida, yo pienso que no es que estás, no, según mi perspectiva, es que a veces no estás listo para asumir ese cambio. Entonces, mi pregunta es con respecto a, es decir, tú que me conoces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué necesitamos estar en ese momento adecuado, con las circunstancias adecuadas o con ¿Pausas ese el tiempo celu, que porfa? cambia para que uno realmente decida hacer y ser? Como te decía, es un tema